Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los guardianes de palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle. El ruido del molino se irá apagando. Las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. La altura causará miedo, y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer. La langosta resultará una carga, y la alcaparra no servirá de nada, pues el hombre va a su hogar eterno, y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador, ahora que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo culto de adoración que tenemos a través de las redes, a través del canal de YouTube, este medio tan útil que durante 11 semanas nos ha permitido estar juntos adorando al Señor. Durante estos días vais a recibir, todos los hermanos de la Iglesia, nuestro protocolo interno en el que vamos a especificar claramente cuáles van a ser nuestras normas sanitarias para volver a tener cultos presenciales en la casa del Señor, en el templo. Necesitamos directrices claras, responsables y que nos ayuden a dar un testimonio también a nuestra sociedad, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, de un comportamiento cívico y responsable. Estamos, como sabéis, en luto oficial. El gobierno de nuestro país ha declarado un luto oficial y durante el mismo es posible que durante estos días se convoquen algunos actos o celebraciones de memoria para todas aquellas personas que han sucumbido a este virus en esta pandemia. Nosotros también en esta mañana queremos hacer un adelanto de un homenaje que más adelante tendremos hacia aquellas personas cercanas a nosotros que han fallecido, y lo vamos a hacer recordando lo que los cristianos hemos aprendido en la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sabemos que no tenemos en esta tierra un hogar y una morada permanente. Así lo hemos aprendido. Y queremos vivir de tal forma que nuestro peregrinar vaya acompañado de una mochila ligera, atendiendo a lo que nos enseñó nuestro Señor con relación al reino y poniendo la mira en las cosas de arriba, como dice la Escritura, fijando nuestros ojos en Cristo. Vamos a escuchar una hermosa canción que nos recuerda todas estas verdades. I'm just a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of woe. But there's no sickness, toil, nor danger in that fair land to which I go. I'm going there to see my Father. I'm going there no more to roam.
just a going over home. I know dark clouds will gather around me. I know my way is rough and steep, but beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going home to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm only going over Jordan, over Jordan. I'm only going over wayfaring stranger. I'm just a going over home. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Dios me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Cuando la oscuridad se apodera de ti y tus lágrimas ves brotar, siempre hay una luz que te ayuda a seguir y que alumbra tu caminar. No te dejes vencer.
Nos disponemos a escuchar la palabra en esta mañana, la exposición del mensaje de la palabra que en esta mañana nos trae nuestro hermano y pastor Eduardo de Las. Volvemos nuevamente al libro de los Hechos de los Apóstoles. Alguien ha dicho que este libro de los Hechos de los Apóstoles bien podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque esas narraciones de la historia naciente de la Iglesia cristiana están cargadas de visiones, mensajeros, ángeles que comunican mensajes de Dios que son de una riqueza espiritual muy profunda para nosotros. En esta mañana vamos a acercarnos al pasaje que puso en contacto a dos personas desconocidas, el apóstol Pedro y a Cornelio y su familia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios une, rompe barreras de todo tipo y hace posible que nazca la Iglesia. Una Iglesia que tiene un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es, Señor?». Y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: «Ponte de pie, yo soy un hombre lo mismo que tú». Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: «¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?». Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo como un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero yo dije: «No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca». Pero la voz respondió por segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto ocurrió 3 veces, y todo volvió a ser llevado hacia el cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Aunque acabamos de ver unas imágenes del encuentro del apóstol Pedro con Cornelio, me gustaría leeros unos textos del libro de los Hechos en el capítulo 10, donde aparece precisamente este episodio.
Versículos 25 en adelante. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Vamos a hablar del prejuicio hiriente a la acogida fraterna. Una meditación breve bajo este título. La palabra prejuicio puede traducirse como juicio previo. Significa juzgar las cosas sin tener un conocimiento completo de ellas o hacerlo antes de tiempo. ¿Quiere eso decir que los prejuicios normalmente nacen de la ignorancia, aunque quien los practica los justifique precisamente por todo lo contrario? De lo cual se deduce que todos los que practicamos el prejuicio queremos tener un conocimiento completo sobre aquello que afecta a la vida de los demás. El prejuicio siempre lo hacemos funcionar como si no lo fuera. Es nuestra coartada, porque no vemos las cosas ni a las personas como son, sino que vemos las cosas y a las personas como somos. Vamos a imaginar que nos encontramos frente a frente con un musulmán. Yo le descubro a él y él me descubre a mí. Sin embargo, acechando como fantasmas detrás de esos dos hallazgos, existen algunos más. La imagen que yo tengo de él y la imagen que él tiene de mí. Yo pienso en él en clave de talibanes y terrorismo, pero él piensa de mí en clave de misiles que producen incontables muertos entre su pueblo. Es decir, que la visión de ambos está contaminada por ideas preconcebidas y estereotipos que cada uno de nosotros hemos incorporado en el inconsciente. Significa que además de un encuentro entre dos personas, hay una serie de desencuentros, de imágenes prejuiciadas y distorsionadas que cada cual ha construido sobre el otro. ¿No es así como funcionamos tantas veces en nuestra relación los unos con los otros? ¿No es cierto que son los prejuicios hacia los demás los que fabrican barreras de indiferencia, de incomprensión y de rechazo? ¿No significa esto arrancar del corazón todo vínculo fraterno hacia aquellos que son objeto de nuestras ideas preconcebidas? ¿Y no es verdad que estas actitudes y comportamientos explican por qué tantas veces nos resulta tan difícil acogernos desde el amor fraterno? Desde esta percepción cruda y desnuda de la realidad, nos hemos de preguntar cómo pudo Pedro, el apóstol Pedro, un judío creyente, pero lleno de prejuicios raciales, religiosos y sociales, acercarse con humildad, con amor fraterno y con sencillez a un gentil rechazado, despreciado y odiado para hablarle del Evangelio. ¿Qué causas últimas provocaron esta transformación en su vida? Dos factores al menos incidieron en ese cambio radical. En primer lugar, el apóstol Pedro viajó más allá de su pueblo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos que fue enviado juntamente con Juan a Samaria, un lugar donde los esparcidos habían predicado el Evangelio y donde una iglesia incipiente comenzaba a crecer. Y allí el apóstol Pablo comenzó a descubrir que la expansión del Evangelio estaba llegando mucho más lejos de lo que él podía comprender y aceptar, mucho más allá
de lo que podía imaginar. A continuación le vemos visitando a los creyentes en las ciudades de Lida y Jope. Jope era una ciudad enclavada dentro de los límites de Israel, pero al mismo tiempo era un lugar muy cosmopolita y por tanto demasiado abierto y progresista, alejado de la ortodoxia más pura de Israel. Y en casa de Simón el Curtidor, en la ciudad de Jope, se hospedó el apóstol Pedro. La profesión de curtidor era una profesión que no tenía ningún prestigio entre los judíos por el trato con cadáveres y con pieles. La tradición hebrea consideraba la de curtidor como una profesión inmunda y degradante. Sin embargo, el apóstol Pedro no tuvo ningún problema en posar allí, en hospedarse en casa de Simón. Si Pedro se hubiera quedado siempre en Jerusalén, encerrado en una experiencia estrecha, monocolor, limitada del cristianismo, centrado solo en las ideas, en las costumbres, en los modos de pensar y de hacer de la iglesia judía, le hubiera resultado absolutamente imposible penetrar el tejido de la cultura contemporánea para llegar más allá de su propio yo. Pero no lo hizo. El apóstol se abrió a la globalización de su momento histórico. Estuvo dispuesto a viajar, a escuchar, a aceptar, a acercarse, a comprender a lo diferente, para intentar entender otras formas de vida y de fe que ensancharon su mente, que ampliaron su visión y que le prepararon interiormente para abrirse a lo distinto, renunciando y venciendo los prejuicios. El segundo factor desencadenante de la transformación de Pedro es todavía más importante, porque no solamente viajó más allá de su pueblo, sino que viajó más allá de sí mismo. Dice el versículo 9 del capítulo 10 del libro de los Hechos: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Los judíos tenían unas normas de alimentación muy rigurosas de acuerdo con la ley. No podían comer de muchos animales que eran considerados como inmundos o impuros. De tal manera que la petición que Dios le hizo a Pedro con aquel lienzo de animales impuros, mata y come, ponía en juego las convicciones más profundas de Pedro. Dios mismo parecía estar cuestionando su obediencia a la ley, su identidad como judío y su separación de lo impuro. Por eso el apóstol Pedro se defiende: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El apóstol Pedro es un judío creyente, y sincero, pero sigue convirtiendo la religión en una barrera infranqueable y legalista hacia adentro y hacia afuera, porque ni sale ni deja entrar. Sin embargo, la respuesta que recibe: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, le hace comprender que si el Señor ha limpiado y acogido por su gracia a los que están lejos, Pedro tiene la responsabilidad de demoler sus prejuicios, aprendiendo a acercar y aceptar a aquellos que antes rechazaba. Es toda una invitación a emprender un camino interior de ruptura con el racismo, con la xenofobia, con la marginación
y con el rechazo hacia lo diferente. Es un viaje interior de renuncia, de humildad, de apertura emocional, de amor fraterno que solamente puede hacerse de la mano del Espíritu. Nunca comprendemos a una persona hasta que somos capaces de ver las cosas desde su punto de vista. Si tuviésemos la sensibilidad de empatizar, poniéndonos en los zapatos del otro, cargando con su mochila que lleva dentro su historia, sus traumas, sus sufrimientos, sus alegrías y sus fracasos, podríamos entender con la cabeza y con el corazón por qué esa persona es como es, por qué siente como siente y por qué actúa como lo hace. ¿Cuántos corazones sanarían si cada uno de nosotros renunciara al prejuicio, aprendiendo a aceptar y a acoger a los otros como son? Quizá entonces podríamos suscribir con toda humildad la confesión del apóstol Pedro. Vosotros sabéis muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Dios transformó su mirada, Dios cambió su corazón, Dios le ayudó a ver a las personas de otra manera, porque hay una ley por encima de toda otra ley, que es la ley del amor. Y el amor es autodonación incondicional, a fondo perdido. El apóstol Pedro tuvo un encuentro renovador con aquellos a quienes rechazaba, solo porque el Señor le enseñó que necesitaba salir de sí mismo renunciando a sus prejuicios para transformar el rechazo en amor hacia aquellos que estaban lejos y eran sus enemigos. Y a partir de ese proceder descubrió algo absolutamente decisivo para su vida, que debemos hacer extensivo a nuestra experiencia vital, y es que podemos conocer el principio de nuestra conversión, pero no el final, porque por la obra del Espíritu hemos de seguir convirtiéndonos de nuestra vieja manera de vivir, entre otras cosas, del prejuicio hiriente a la acogida fraterna. El resultado final de esta historia fue la conversión de Cornelio y de toda su familia. Una muestra fehaciente y veraz de lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros hoy. Así que abramos nuestro corazón y renunciemos a todo prejuicio para que el Señor pueda seguir trabajando en nuestras vidas a nivel personal y comunitario.
ponemos punto y final a nuestra celebración en el día de hoy y lo vamos a hacer leyendo dos textos, uno del libro del Deuteronomio y una doxología que encontramos en la epístola de Judas. Dice así la Escritura: circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.